qué hacía un presidente, que para qué había un presidente. Y mi abuelo me dio una respuesta, en aquel momento yo tenía 4 años, me dijo que para que la gente no robara. Entonces él me dio una respuesta que me generó una gran contradicción en mi mente de niño. Me dijo, porque los políticos son sinvergüenza. Y eso me generó una contradicción. La gente seria no se mete en política. Yo dije, pero la gente seria no se mete en política. Tal como les había dicho, hoy tenemos un invitado especial, mi querido amigo Rafael Paz. Él es un joven político y decía yo fuera de cámara, un buen mozo político, yo lo puedo decir porque yo soy una señora mayor, que ha ostentado posiciones dentro del tren gubernamental y en este momento pues nos tienen ascuas de a qué posición electoral irá. Va a ser una entrevista llena de muchas informaciones, de muchos conceptos, pues les invitamos a quedarse con nosotros en la entrevista con Rafael Paz. Rafael, qué bueno tenerte. No habíamos logrado coordinar para reunirnos en una entrevista. Yo quiero comenzar por un tema personal. ¿Por qué tú te dedicas a la política? O sea, ¿qué te motiva? ¿Tú vienes de una herencia familiar de políticos o es algo que surge de otra manera? Mercy, querida, qué placer estar aquí y qué honor poder sostener esta conversación contigo, que eres una persona que admiro tanto por tu firmeza, por tu determinación y por tu compromiso con las cosas en las que crees. De verdad que es un honor. Mira, a mí la política me viene... Cualquiera pudiera pensar que es por temas familiares. Tengo tíos que se dedicaron a la política y que se han dedicado a la vida política. Pero realmente tiene que ver con un acontecimiento casual. Desde muy pequeñito, yo veía los muñequitos en el canal 6 en aquel momento, que era Circuito Independencia. Sí. Y esos muñequitos los suspendían para transmitir los discursos del doctor Joaquín Balaguer. Claro, lo recuerdo. Y yo me quedaba admirado viendo a aquel señor hablando sobre los temas nacionales. Yo te estoy hablando de cuando yo tenía 2 años. Y eso me generó una curiosidad sobre la política. Hay un momento clave, que es un viaje que hice con mi abuelo, donde le pregunté qué hacía un presidente, que para qué había un presidente. Y mi abuelo me dio una respuesta, en aquel momento yo tenía 4 años, y me dijo que para que la gente no robara. Después, en otra ocasión, yo le pregunté, papá, ¿pero por qué gente muy seria como tú y como don Freddy, que era el dueño de la ferretería, muy amigo de él, no participan en política, no son políticos? Entonces él me dio una respuesta que me generó una gran contradicción en mi mente de niño. Me dijo, porque los políticos son sinvergüenza. Mi abuelo era un hombre muy conservador, era un empresario. Y eso me generó una contradicción. La gente seria no se mete en política. Yo dije, pero la gente seria no se mete en política. Pero entonces el presidente es un político. Y si el presidente está para que la gente nos robe, y el presidente es político, y los políticos no son gente seria, entonces se fuñó esto. Y entonces comencé en mi mente a buscar respuestas. Y eso me llevó a lecturas, a indagar, a interesarme y a participar. Y en esa búsqueda de la verdad, así como iba Diógenes con una linterna a plena luz del día buscando un hombre honesto, ¿verdad? Fui caminando por la política desde muy joven, detrás de mi tío, que fue candidato a senador en aquel momento, y luego desarrollando mis propios emprendimientos. Muy joven participé en organizaciones sociales, fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de mi universidad, UNIBE, fui director ejecutivo de Jóvenes Unidos por un Estado Sano. Ahí hice una gran amistad con Pelegrín Castillo, que era diputado en aquel momento. En los 90. En los 2000, a principios de los 2000. Y posteriormente entré a espacios
importantes de la vida institucional, la Procuraduría, la Suprema Corte, la Junta Central Electoral. Pero ya como profesional abogado. Ya como profesional abogado. Y en el año 2004, un poco antes, participé en el Comité Nacional de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana que lideraba en aquel momento Manuel Crespo. Y luego me tocó dirigir campañas de juventud en Monteplata, en la provincia de Monteplata, participar en distintos procesos a nivel institucional. Entré a la Junta Central Electoral. Ya dentro del PLD. Ya dentro del PLD, luego en el Congreso como asesor. Eso me enraizó en el sistema político dominicano. Y luego tuve una pausa porque pasé al Consejo Nacional de la Empresa Privada como director ejecutivo y luego como vicepresidente. Y la gente, y aquí te voy a hacer una revelación, mucha gente se pregunta cómo yo llegué al CONEP. Hay una razón fundamental. Cuando yo era asesor en el Congreso durante la reforma constitucional del año 2010, en la primera lectura de la Constitución, se aprobó con 2 lecturas según el reglamento, se eliminó el derecho a la libertad de empresa en la Constitución. Óigase bien, en la primera lectura de la Constitución en el año 2010 se eliminó el derecho a la libre empresa. Yo era asesor de la Comisión de Estilo y asesor del presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Me había tocado explicarle a los empresarios, muchas gracias, Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. No se puede despertar uno sin tomarse su cafecito. Así es. En ese rol de asesor me tocó explicarles en la etapa muy temprana de la reforma a los empresarios el proceso de reforma de la Constitución. Y yo era uno de los únicos 2 asesores que tenían presencia y movilidad en medio de la Asamblea. En ese momento eran Josué Fiallo, hoy embajador en la OEA, y nosotros. Se identifica esta situación y el empresariado se alarma. Claro. Entonces, a mí me tocó coordinar con los distintos partidos políticos y con el liderazgo de la Asamblea Nacional la redacción del artículo que iba a subsanar el asunto. Y yo redacté de mi puño y letra el artículo que hoy establece la libertad de empresa en la Constitución de la República Dominicana. Y esa contribución, digamos, te dio a conocer. Me dio a conocer con el sector privado y me dio una valoración que luego sirvió cuando yo concluí mi maestría en Gobernabilidad y Gestión Pública para que se me ofreciera la posición primero de director técnico en el CONEP, la cual a los 4 meses se convirtió en director ejecutivo. Excelente. Entonces, en ese momento, hay un momento en el cual tú dejas de ser director ejecutivo de CONEP y pasas a ser el director de competitividad. Correcto. Que ahora tiene otro nombre, creo que Consejo Nacional de Competitividad. Consejo Nacional de Competitividad. Yo... Y es en la posición que tú te quedas hasta el 2020. Correcto. Que luego pasas a ser aspirante a la posición de senador por el PLD. Así es. En el 2017 salgo del CONEP porque ya iba a cumplir 6 años en la posición. Yo siempre he pensado que uno no debe eternizarse en ese tipo de posiciones. Mi antecesor duró en esa posición 30 años. Wow. Entonces, si hubiera querido, hubiera continuado, pero entendí que ya era el momento de hacer una transición y de continuar en el camino que había iniciado. Claro, político. En la participación política. Entro al Consejo de Competitividad, que me dio la oportunidad de mantener, digamos, mi relación con el sector privado, pero desde una posición pública, contribuir al desarrollo de políticas de desarrollo económico nacional, luchar contra la burocracia y facilitar los procesos para los emprendedores, y me daba la libertad de comenzar a construir un proyecto político que se iba a concretar con mi candidatura a senador del Distrito Nacional, que fue el resultado de unas primarias. Sí, claro, claro. Donde, con el apoyo de muchos sectores y de mucha gente, logramos ganar con 56,000 votos. Mucha gente dice, te regalaron la candidatura a senador. Y yo les digo, me dicen, el danilismo te regaló la candidatura a senador. Y a veces yo escucho ese argumento. Digo, mira, qué buena manera en República Dominicana, primero de desconocer los valores de la democracia, porque aquí la gente cree que todo te lo dan desde arriba. No, las posiciones electivas se conquistan con el favor del pueblo, con la gente de abajo, con los sectores sociales, haciendo activismo. Pero segundo,
Eso es no entender lo que estaba pasando a nivel político en la capital. Lo primero es que en el proceso de primarias del 2019, la capital la dominaba el leonelismo, que ganó con un 75% de la votación en esta plaza. Y los candidatos, digamos, afines al danilismo eran tres: Guarocuya Félix, exacto, Roberto Salcedo y, en mi condición de funcionario, digamos, Rafael Paz. El danilismo no tenía votos para imponer el candidato a senador. Ahora, ¿qué ocurrió? Nosotros hicimos unas primarias sin bandera ni sectarismo, sin bandera interna. Lo hicimos en función de una visión, de unas propuestas, de un compromiso. Y eso hizo que mucha gente fuera a votar por nosotros sin la etiqueta de si usted era de una tendencia o de otra. Y yo gané, por ejemplo, yo recibí un gran apoyo en Villajuana, que era dominado por el leonelismo, donde el Club Mauricio Báez tiene una influencia extraordinaria. Y eso fue en función de una identidad personal con nuestra candidatura. Y así nos hicimos candidatos en función de primarias. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo en lo personal, y tú lo sabes, mi candidato era Vinicio Castillo. Mi relación con Pelegrín, precisamente de cuando él inicia a ser diputado en el año 94, y que el movimiento Provida, que yo formo parte de ese tiempo, identificamos a legislador, y por supuesto él fue el primero que se identificó. Sin embargo, la noche del debate en el cual participaste tú, que Faride no quiso participar, y Vinicio, yo le comenté en mi grupo, bueno, definitivamente, mira, esto se perdió, porque realmente uno sintió el vacío en términos de propuestas. O sea, sus grandes propuestas son las que yo comparto también: la defensa de la vida, la familia de un hombre y una mujer, el asunto nacionalista, pero propuestas contundentes al Senado no la tenía. En cambio, tú sí la tenías, que me imagino que muchas de esas propuestas las puedes tú llevar a cualquiera de los escenarios que te toque como candidato. Así es. Sí. Mercy, déjame decirte, hay una diferencia entre defender unos valores y unos principios. Claro, tener propuestas. Y convertir eso en políticas públicas. Exactamente. Donde yo he querido diferenciarme como político, y por eso duré tantos años preparándome, como abogado, como especialista en temas de gobierno y gestión pública, fue precisamente una idea: para prosperar en el Estado tiene que convertirse en política, en una política que es una legislación, o que es un reglamento, o que es una acción de la administración pública a través del presupuesto. ¿Sí? Y nosotros, cuando decimos, estamos comprometidos, por ejemplo, con la educación, lo hacemos sobre la base de entender qué está pasando. En la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por ejemplo, solo el 20% de las escuelas son públicas, no hay cupo en escuelas públicas. Así o sea, el que quiere llevar, si Rafael Paz quisiera poner a su hijo en una escuela pública, no puede, porque no hay cupo, porque no hay aulas suficientes. Entonces hay que buscar una solución. ¿Cuál puede ser la solución? En lo que se construyen los espacios y se logran tener planteles públicos, bueno, pues entonces vamos a generar un bono para que las familias de la circunscripción 1 puedan, lo que no le da el Estado a través de un acceso a educación pública o gratuita y de calidad, puedan reducirlo de su pago, de su presupuesto familiar para llevar sus hijos a un colegio privado, en lo que el Estado genera las opciones. Vamos a fomentar, por ejemplo, el tema de la educación concertada. Yo estudié en un colegio concertado que lideraban unas monjas españolas, unas monjas dominicas, y el Estado costeaba parte de la matrícula de los profesores, y todo lo otro en la escuela se buscaba de donaciones privadas, y algunos, los que podían, pagaban. Y de hecho, fíjate que, por ejemplo, en el caso de la educación, casi todos los planteles, incluso católicos y evangélicos, se están convirtiendo en eso mismo, en una especie de proyecto como ese. ¿Por qué? Porque la educación se ha encarecido tanto. Así es. Y los que tuvimos hijos en colegios católicos, por ejemplo, mis hijas estudiaron en el apostolado y nosotros pagábamos casi nada. Y uno estudió en el Santo Domingo y uno en Loyola. Es decir, que la educación era barata, pero también los profesores ganaban poco. Así es. Pero el punto de comparación de los profesores era la escuela pública. ¿Qué pasa? Cuando la escuela pública sube los salarios, la privada de ese nivel no puede mantenerlo. Correcto. Entonces, hay que buscar un equilibrio porque, por ejemplo, en el caso de la educación
con connotaciones de valores religiosos, dio sus frutos en este país. O sea, hay una generación de gente buena que salió de todos esos colegios católicos. Así mismo. Y todos esos colegios evangélicos. Entonces, tal como tú dices, ese es un tipo de cosas que no son ni siquiera leyes, que son políticas públicas. Son políticas públicas. Entonces, sí, ese es el tipo de cosas que nosotros nos enfocamos y buscamos solucionar. No es justo que una de las poblaciones, y me refiero a la circunscripción 1 del distrito, que son los 38 sectores, digamos, que están entre San Carlos, La Luperón, ¿verdad?, el borde del polígono central que está en la Kennedy y hasta el Malecón. Exacto. Todo ese cuadrante, Piantini, Naco, Bellavista, la zona de los kilómetros, Honduras, etcétera. Toda esa parte, ahí reside la parte de la República Dominicana que posiblemente tiene la mayor carga de impuestos, que paga el mayor porcentaje de impuestos a la propiedad inmobiliaria, pero recibe a cambio la menor cantidad de servicios públicos. O sea, en todos esos sectores, ¿tú sabes cuántos hospitales públicos de primer nivel hay, Mercy? 2. 1. El pequeño hospital municipal de Matahambre, que nadie sabe, la mayoría de la gente no sabe dónde está, y es un centro de atención primaria. En el próximo segmento vamos a hablar de esa parte, de qué le ofrece el Estado a esa circunscripción. Te pido un momentico para unos compromisos comerciales. No hay duda, Rafael, que tú vas a tener alguna incidencia en la circunscripción 1, porque conoces bien lo que está pasando, o sea, me da a entender que lo conoces bien. Y te decía yo ahora que mucha gente cree que circunscripción 1 es Piantini, Serrayes, Bellavista. No, pero resulta que la circunscripción 1 tiene una parte que es de clase media baja, y yo diría que casi de pobreza. No, y de pobreza extrema, Mercy, déjame decirte. La zona más deprimida de la circunscripción 1 es San Carlos. Tiene el mayor nivel. Primero, se ha ido despoblando. Segundo, mucha gente de la tercera edad con diabetes de nivel 2 y 3. Muchas personas ciegas, sin ingresos, un nivel de miseria terrible que tiene que ser abordado con inteligencia de parte del Estado y tiene que ser representado de manera efectiva. Eso parte el alma, pero tú tienes sectores como Manganagua, que tiene situaciones lamentables en La Chorrera que todavía no terminan de resolverse. Personas que... Problema de drenaje. De drenaje, sí, claro. Sí. O sea, un problema de drenaje terrible. Yo viví en los restauradores. Tú tienes un problema, por ejemplo, tú tienes Los Praditos, que es una zona donde vive muchísima gente en condiciones, vamos a decir, de pobreza, con muchísimas dificultades. Los semilleros de Bellavista y de Bellavista, el Pedregal, en esa zona también tiene otro semillero, y en la Churchill también, en la zona de Baristo Morales, ahí detrás de Tropigas, también hay bolsones importantes. Sí. Yo le decía en un video a la población de la capital que nosotros tenemos 400,000 capitaleños viviendo en tugurios, semilleros o favelas, que aquí hay dos grandes realidades que necesitan una atención de parte del Estado y que son una bomba de tiempo. Pero aquí nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en las necesidades de la población de menos recursos, esa es la dificultad de la capital, es que tú tienes que llevar soluciones a la clase media, claro, que paga impuestos, que paga el IPI más, en términos proporcionales, más grande del país. ¿Por qué? Porque aquí la propiedad es más cara que en todos los sitios. Claro. Entonces un apartamentito de hace 20, 30 años que tiene 3 habitaciones, que no tiene ascensor, está tasado en 15 millones de pesos. Bueno, entonces tú tienes... Yo bromeo y digo que mi apartamento que yo compré cuando me casé, ahora mismo no lo pudiera comprar. Porque ¿qué me costó? No me costó nada. Y lo compraba gente que eran empleados. Correcto. O sea, que incluso un hijo nuestro profesional puede no tener la capacidad de hacerlo. Así es. Entonces, y los alquileres enormes. Entonces tú tienes un altísimo costo de la vida aquí. Para la clase media. Pagas grandes cantidades de impuestos y la cantidad de servicios públicos que recibes son mínimos. Si quieres educación pública, gratuita y de calidad, no vas a encontrar. No la vas a encontrar. Si quieres una emergencia pública,
que te atienda un problema de salud, no la vas a encontrar. Para encontrar un hospital público, si vives en Los Kilómetros, tienes que irte a Herrera, al Marcelino Vélez, o tienes que irte a la circunscripción 2 del Distrito Nacional o a la circunscripción 3. Aquí no tienes un centro de salud de primer nivel, tienes que irte a una clínica privada y ahí tú tienes un tema de costo que al final termina afectando a las familias. Entonces el Estado tiene que proveer esas soluciones. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en la medida en que los representantes del territorio, los representantes políticos, hacen las exigencias correspondientes y utilizan su influencia para colocar las inversiones que se requieren en el presupuesto nacional. Aquí existe lo que se llama el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que lo establece la Ley de Planificación e Inversión Pública, que es el que debe recomendar al Poder Ejecutivo las obras prioritarias. Por ejemplo, la zona de Los Kilómetros necesita un centro educativo significativo y un gran centro de salud. Ahí están los terrenos del Majarichi, del antiguo Majarichi, claro, que tienen el espacio suficiente para hacer de todo, solucionar ese problema. Aquí hay que pensar en que si no puede el Estado costear la construcción de una estancia infantil, entonces tiene que buscar un local donde lo alquile, o debe llegar a algún acuerdo con algún centro privado que permita a los trabajadores llevar a sus hijos a una estancia, porque aquí hay una gran cantidad de madres. Es ese tipo de soluciones que requieren nuevas respuestas. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos, llevar respuestas que sean mejores a la población. Por ejemplo, yo soy abanderado de una ley de capitalidad para que el gobierno de la ciudad se distinga de los ayuntamientos del interior del país. La capital no es, el Distrito Nacional no es una provincia, ni es un municipio, es el lugar, un territorio especial creado por la Constitución donde reside el gobierno nacional. Metrópoli. Una metrópoli con una densidad poblacional de 11.492 personas por kilómetro cuadrado, para que entendamos. La capital dominicana es más densa que la Franja de Gaza, donde viven aglomeradas una gran cantidad de personas, como se ha visto con toda esta información que ha salido sobre el conflicto del Oriente Cercano, ¿verdad? Esta capital tiene la densidad de 66 veces la densidad de la República Dominicana. En República Dominicana habitan 215 personas en promedio por kilómetro cuadrado, aquí 11.492. La zona de Los Kilómetros y el Quiqueya... Incluso dependiendo hasta la parte de la ciudad, digo, la parte del país, porque el sur debe ser mucho menos, o sea, despoblado. Mucho menos, o sea, para que tú entiendas, o sea, en Pedernales hay una densidad promedio de aproximadamente 75 personas por kilómetro cuadrado. Nada. Porque también tiene que ver con que la capital llama. Correcto. Y aquí tenemos sectores como Capotillo, que tienen 45.000 personas por kilómetro cuadrado, y zonas como Los Kilómetros, que tienen 30.000 personas por kilómetro cuadrado. Total. Entonces, eso requiere un gobierno de la ciudad distinto, con mayores capacidades, que pueda coordinar mejor los servicios en el territorio. Esa ley de capitalidad, que nosotros la vamos a impulsar, también puede contener algo que para mí es esencial, o debe contener algo que para mí es esencial, pero no para mí, para la capital, para los emprendedores del Distrito Nacional, para nuestra economía, que es el tema de facilitar y agilizar los permisos de uso de suelo, para que las construcciones puedan avanzar con mayor eficiencia en el territorio. Esa disposición de que nosotros podamos tener permiso de uso de suelo en menos de 15 días o en menos de 10 días, una vez esté el plan de ordenamiento territorial de la capital consensuado con todas las juntas de vecinos. Una vez zonificado, eso es fácil. Ya es fácil. Es muy fácil. ¿Tú sabes cuánto tarda un permiso de uso de suelo en Costa Rica? 10 minutos. Sí, porque que si yo tengo zonificada la ciudad, yo sé que aquí es de 2 niveles, de 3, de 10, de 20, ¿dónde tú estás aquí? O sea, ¿qué voy a construir ahí? Ahí voy a construir un centro comercial. ¿Se puede? Es casi un programa donde yo le entre qué quiero hacer, de cuántos niveles en esta zona. Exactamente. Y debe responderte ahí mismo. Correcto. Entonces después usted discute el tema de la construcción con el ministerio que corresponda. Y le aprueban todos los planos y todo eso. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, una vez zonificada la capital, que creo que debe hacerse con todo el cuidado posible para no afectar zonas, por ejemplo, que son residenciales y convertirlas en zonas comerciales. Claro. No, y eso tiene que ver con la densidad que tú quieres mantener. Correcto. Entonces, pero nosotros necesitamos
poder agilizar el tema de las inversiones en el Distrito Nacional, para fomentar el emprendimiento, para generar nuevos negocios, para lograr que esta economía que tenemos aquí se potencie. Punta Cana, por ejemplo, se ha convertido en el centro de desarrollo e inversión inmobiliaria en los últimos años. Está compitiendo con la capital con el tema de las inversiones. Nosotros tenemos que darle un empujón a nuestro territorio para nosotros mantener la vanguardia. Sin descuidar el turismo, pues no tiene nada que ver con eso. No, porque esas ya son políticas nacionales. ¿Qué está pasando con la alianza de los tres partidos, con sumar otras alianzas? ¿Cómo va eso? Mira, mañana hay reunión de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y hay reunión de la Comisión de Alianzas Nuestra. Estamos en el tiempo ya final de definición. Claro. La Junta acaba de publicar el cronograma de deadlines, como dicen, o de fechas claves de la legislación electoral, y el día 20 vence el plazo para someter a sí mismo las alianzas y las coaliciones. A la velocidad que ve el tiempo, abres y cierras los ojos y estás el 20. Y estás ahí. Entonces, ya esta es la semana final donde debemos anunciar la magnitud, la amplitud. Pero de municipal. De la alianza. Todavía no se someten los congresuales. Bueno, digamos que no necesariamente, pero en el caso nuestro se someterá una alianza que va a contemplar distintos niveles de elección, incluyendo el congresual. Y además hay que completar las boletas de los diputados. Claro. Entonces, necesariamente hay que tener claridad alrededor de la amplitud de las alianzas. Aunque no digas el nombre, pero... Correcto. Entonces, técnicamente hay un acuerdo, pero políticamente todavía hay algunas trabas. Esta será la semana de las definiciones. Lo bueno es que hemos abierto un diálogo y el polo, digamos, del bochismo en la República Dominicana ha logrado reducir una tirantez que existía y unas contradicciones y descalificaciones públicas que al final lo que hacían era reducir nuestras posibilidades de éxito. Yo he sido bastante consistente en pedirle al liderazgo de los dos partidos, en mi condición de miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y ahora como secretario general de la capital, de que enterremos las hachas, que nuestro adversario real esté en el gobierno, que nosotros tenemos que abonar el terreno para un gran reencuentro, más allá de alianzas formales, debe ser un reencuentro y el restablecimiento de la confianza entre nosotros. Hay una nueva generación también en ambos partidos que tiene vocación de poder, de futuro y de unidad. Y hay muchos dirigentes en el territorio nacional que apelan precisamente a que esa unidad pueda permitirnos tener un gran triunfo en el 24. Ese es mi deseo y sé que es el deseo de muchos miembros de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana. Y no hay duda que junto a ese deseo tienen que haber actitud de sacrificio, o sea, por un bien mayor. Así es. O sea, yo te digo, yo estoy convencida de que el gran triunfo del PRM sería que no se genere la unidad. No hay duda, porque tenemos que reconocer que primero el poder da unas facilidades que la oposición no la da. O sea, tú haces un acuerdo con un partido y ustedes se pondrán de acuerdo con si llegamos, pero estos no. Fíjate cómo Zorrillo Osuna le dice ahora y en el futuro, porque claro, ya ahora pueden haber nombramientos, o sea que se negocia de posiciones muy diferentes. Entonces no hay duda que en la unidad está la oportunidad de enfrentar. Quien te habla era el candidato de la oposición mejor posicionado en términos individuales para competir con el gobierno por la alcaldía del Distrito Nacional. Ningún potencial candidato de la oposición dentro del PLD o en la Fuerza del Pueblo tenía mejor posicionamiento que nosotros. Pero en aras de facilitar un acuerdo nacional, fui donde el presidente de mi partido y le dije, ya yo estando señalado por la dirección política de mi partido, no hay problema. Y mire, presidente, si esta posición es la piedra de sacrificio para que se pacte una alianza que permita llevarlo a usted a la presidencia de la República, yo se la pongo a su disposición
para que el partido haga con ella lo que sea necesario. No tengo obsesión con candidaturas ni tengo desesperación alguna. Yo haré lo que mi partido entienda que es lo que corresponde en esta coyuntura. En este momento. Y la puse a disposición y sacrifiqué una candidatura que ya tenía ganada dentro de mi partido en función de un propósito mayor. Sí. Y con esa autoridad puedo pedirle a aquellos que hoy están todavía renuentes a que hagan una concesión en función de un bien mayor. Es mejor, como decía un compañero y amigo mío, ser miembro de un partido en el poder que ser jefe de un partido de oposición. Definitivamente. No, además de que uno sabe, y es la experiencia, que en la medida que un partido tiene más periodos, se consolida mucho más. Correcto. O sea que eso no hay duda, ¿eh? Y la única manera de contribuir de manera efectiva al desarrollo nacional, a el impulso de las políticas públicas que van a mejorar la vida de la gente, es conquistando la dirección del país y conquistando el gobierno. Entonces, a veces creemos que el mundo gira en torno a nosotros mismos y a nuestro ego, y no es cierto. El mundo es una construcción colectiva donde en momentos usted tiene que sacrificarse para un bien mayor, y de eso se trata la política. Entonces, el que genuinamente quiere servir, sabe sacrificarse. Leonel Fernández en el año 86 y en el 90 fue electo candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana en una posición, en la primera, para ganar la primera diputación. Si era en el tiempo que era por votación que caían. Correcto. Sí, que no era individual. Y le pidieron que entregara la posición para el partido, y él la cedió. En la segunda ocasión, incluso, a un costo emocional para él importante. Pero ese sacrificio lo llevó a ser candidato vicepresidencial en el 94, exacto, y después presidente de la República en el año 96. Entonces, a veces usted cree que el camino suyo para... Como dicen, ganándose, perdiendo se gana. Perdiendo se gana, perdiendo se gana. Y al final, la carrera política de lo que se trata es de construir un carácter, una fortaleza interna, un respeto dentro de tu comunidad, dentro de tus compañeros de partido. A veces usted cree que una posición es la que lo va a llevar al éxito personal, pero resulta que quizá esa posición usted la ganaba y iba a ser su mayor piedra de tropiezo en la vida, porque el plan de Dios usted no lo tiene claro. Entonces, no hay mal que por bien no venga. A veces hay que ceder lo pequeño para ganar lo grande, y esa es la actitud que yo les recomiendo, especialmente a muchos jóvenes, sí, que se desesperan a veces, que pueden entender que tienen que lograrlo mañana, tanto en la política como en el sector privado. Sí. Incluso también dirigentes de muchos años que piensan que esta es su última oportunidad. Señor, pero Joaquín Balaguer inició su carrera política de mayor relevancia, siendo ya un señor de más de 60 años. Claro. Lo mismo el profesor Juan Bosch. Entonces, no hay razón, ni por juventud, ni por mayor edad, de desesperarse en un proceso. En mi caso particular, por ejemplo, en el 2044 todavía yo soy más joven que muchos de los actores de políticos de primera línea. Hoy estamos hablando de 6 procesos electorales. Entonces, digamos un poco, ese es mi llamado, a la concordia, a la mesura, a la prudencia. Yo creo mucho en las 4 virtudes cardinales. La justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia son la guía de la vida de alguien que realmente quiera contribuir y vivir en paz. Muy bien. Rafael, para terminar, ¿qué mensaje positivo tú le dejarías a la juventud, no importa que no sea de tu partido? Mira, yo creo que va a ser el primero que hice la oportunidad, en la primera oportunidad que tuve de dar unas declaraciones a un periódico. Prepararse. La clave para el éxito es prepararse, ya sea formalmente en la escuela y en la universidad, ya sea con métodos alternativos a través de las tecnologías, de la experiencia, viendo videos especializados sobre ciencia, sobre mecánica, haciéndose técnico a través de una plataforma digital, aprendiendo en un taller, pero prepararse
porque el éxito es la combinación entre oportunidad y preparación. Estar listo en el momento que llega la oportunidad. En que llega esa oportunidad. Entonces, hay que prepararse y tener vocación de sacrificio. A veces, dando un paso para atrás, lo que ganas es el impulso para dar 5 hacia adelante. Esas son mis recomendaciones. Rafael, qué felicidad haber estado contigo. Tú tienes el compromiso de encontrarte conmigo de nuevo en diciembre, que ya vamos a estar cerquita de las primeras elecciones y de las posteriores. Me da mucha alegría haber compartido contigo en este día. Gracias, un honor. Y en esa ocasión hablaremos de propuestas y de política, pero de la dura. Exacto. Feliz de estar contigo. Gracias. Amigos, tal como les decía, sabíamos que iba a ser una entrevista interesantísima con un joven y buen mozo político muy preparado, que tal como él ha dicho, se preparó durante todo el tiempo antes de salir a aspirar. Yo no sé cuál es la posición que él va a tener, a la cual va a aspirar, pero a la que sea, cuenta con mi apoyo, con mi cariño y con todo lo que yo pueda hacer para que tú llegues a ese lugar donde debes llegar. Gracias, merci.